A Juan Carlos Aparicio Vega por tan amablemente participar en estas videoconferencias que iniciamos la semana pasada o hace 15 días desde la Fundación José Cardín Fernández. En este caso, para los que no me conozcáis, mi nombre es Enriqueta de Valdés, soy la directora de la Fundación José Cardín Fernández y es para mí un verdadero honor poder dar la bienvenida a Juan Carlos Aparicio Vega. Juan Carlos Aparicio Vega es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, cuya tesis titulada Galerías de Arte en Asturias, Espacios y Promotores 1918-2005 fue dirigida por Javier Barón. Fue premio extraordinario de doctorado y la verdad que es un verdadero lujo el poder acercarse a esa tesis y leerla, porque nos deja ver las excelentes colecciones que hay y que hubo en Asturias. Fue becado para la realización de diversos proyectos de investigación por el Museo Nicanor Piñol en el año 2000, el Museo Casa Natal de Jovellanos, la Junta General del Principado de Asturias y en 2015 fue becado por la Fundación Álvar González para la realización de una monografía sobre el pintor Mariano Moré Cores. Hoy, precisamente, Juan Carlos Aparicio nos enseñaba una preciosa obra de este autor, de Mariano Moré, que guarda y alberga el Museo de Bellas Artes de Asturias. Sus principales líneas de investigación, objeto de numerosas publicaciones científicas, conferencias y comunicaciones, están relacionadas con las galerías de arte y los intermediarios de comercio y el circuito artístico, el coleccionismo y los archivos de arte. Desde 2004 ejerce como crítico de arte para diversos medios especializados de arte contemporáneo y también de otros tipos de arte. También ha sido responsable del área de educación y difusión del Museo de Bellas Artes de Asturias. En la actualidad es profesor ayudante doctor en la Universidad de Oviedo, adscrito al Departamento de Historia del Arte y Musicología. Juan Carlos, cuando quieras, te paso la palabra. Muchas gracias, Enriqueta, Ketina. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación José Cardín esta invitación y a Enriqueta, porque, bueno, por su labor, que bueno, además durante estos meses ha sido enorme y de mucha calidad, como todo lo que se emprende desde la Fundación José Cardín, y estamos encantados. Cuando me invitó a dar una charla en este marco, Ketina, pensé que este es el año del 40 aniversario del Museo de Asturias, del Museo de todos los asturianos, y bueno, nunca sobra hablar de esta institución y de sus colecciones, porque yo creo que pocas instituciones de este tipo, en un mundo pues, remoto, de provincias, vamos a decirlo así, han alcanzado un desarrollo tan notable en tan pocos años, ¿no? Entonces lo que voy a proponer ahora es un recorrido pues por sus colecciones y por su historia, ¿no? Partiendo un poco de sus antecedentes. El cartel que ha diseñado para la Fundación José Cardín, y esto también es parte de nuestro trabajo, ¿no? También a veces reconocer a esa parte también que son artistas también, ¿no? Los diseñadores gráficos, y en el caso de Manuel Fernández, que ha escogido la Fundación José Cardín para hacer este maravilloso cartel, pues ya digo, ya nos da una idea de la calidad de las colecciones que tiene el Museo de Bellas Artes de Asturias, y es una síntesis de un viaje, lo hemos titulado Una aproximación al Museo de Bellas Artes de Asturias, de la colección de la Diputación Provincial, significada por esa obra que ven a la derecha en el cartel, que es, ya digo, es un tríptico que está cerrado, que muchos no habrán visto así, porque en muy pocas ocasiones se ha visto cerrado. Es el tríptico de don Álvaro de Carreño, una maravillosa obra del siglo XVI que compra la Diputación Provincial en los años 60 y de la que luego hablaremos. Y al otro lado, esa espectacular figura que vemos en un espacio que casi podemos transitar, es una obra destacadísima de Zurbarán. Un Zurbarán que nos regala Plácido Arango hace 3 años. Lamentablemente, este mismo año ha fallecido Plácido Arango Arias, quien en vida quiso dotar al museo de una mejor colección. Entonces, esos son un poco los extremos, de la Diputación
a esa donación que ha sido el último salto, ¿no? de gigante de una colección que se puede decir sin duda que está entre los 5 o 6 mejores museos de este tipo generalistas, es decir, que pretende contar la historia del arte, en este caso española y asturiana especialmente, aunque tenga algo de pintura italiana, flamenca, pero especialmente es un museo de pintura, sobre todo de pintura, aunque no en exclusiva, pero española y asturiana, ¿no? Y esa es su misión. Quizá en otras provincias o en otras comunidades autónomas bueno, lo que han hecho ha sido un museo más local de este tipo o un museo más regional, vamos a decirlo así, ¿no? Este museo tiene ya una dimensión tremenda. Ahora mismo hay 15.000 obras de las que se exponen en la colección estable unas 800, que es mucho, y que se distribuyen en 27 salas, ¿no? Entonces voy a hacer un recorrido un poco, primero voy a referirme brevemente a sus antecedentes y luego pues vamos a ir hablando de cómo ha habido una serie de hitos en la conformación de la colección. Esta otra portada menos espectacular que la que hizo Manuel Fernández para la Fundación, la que es un poco un juego de imágenes. Fijaros, bueno, en esas imágenes que veis un poco más diluidas en el fondo, luego hablaremos de ellas, son de la donación Arango, pero ese florero, esa maravillosa pintura de flores que veis ahí en el centro, es una pieza que todavía podemos ver en la colección del Museo de Bellas Artes de Asturias y que ya estaba en el primer Museo de Bellas Artes que hubo en Asturias, que abrió sus puertas al público nada más y nada menos que hace 130 años, en 1890, en un edificio que aún existe, en la calle del Rosal de Oviedo, pues se abre un pequeño museo con un catálogo incluido y esa pintura nos la había cedido en depósito la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Cuando nos la cedió, nos la prestó porque para ellos era una obra sin mucho valor bueno, era una obra anónima que estaba todavía sin estudiar. Hoy en día sigue siendo un depósito de la Academia y sabemos que es una obra autógrafa de nada más y nada menos que Jan Bruegel de Belurs. Es una maravillosa pintura de flores de en torno a 1600. ¿Por qué pongo esta obra? Porque es una obra que sigue estando, insisto, en el Museo de Bellas Artes. Estaba hace 130 años y está hoy en el 2020. A la derecha, Juan Carlos, perdona un segundito, nos comentan por el chat si podrías intentar poner pantalla completa, sí, la perdón. diapositiva Sí, para que sí. se puedan ver mejor. Perdón. A ver que no meta la pata aquí, espera. Gracias. Un momento. A ver. No, yo creo que es en el propio PowerPoint que se puede. Vale, sí, perdón. Es que estoy acostumbrado al Teams. Vale, perfecto. Ay, Fenomenal. perdón. Muchas Vale, gracias, Juan Carlos. nada, a vosotros. Bueno, entonces a la derecha vemos ese conjunto de apóstoles, esos apóstoles, que también bueno, son 12 cuadros, tenemos 12 grecos, no son nuestros, son del Estado español, pero están depositados en el Museo de Bellas Artes de Asturias, pero ya estaban en Asturias mucho antes de que existiera ningún museo. Ya en el siglo XVIII llegan, por una casualidad, por un azar familiar, provenientes de Sevilla. Y vamos a ver cómo se van a incorporar al museo muchísimo más tarde, hace menos de 20 años. Bueno, en torno a los antecedentes del museo, esta fue la primera sede del museo provincial que dependía entonces de la escuela, de la Academia Provincial de Bellas Artes de San Salvador, que se originaba incluso en una institución anterior que era la Escuela de Dibujo de Oviedo. En el año 1785 se funda la Escuela de Dibujo de Oviedo y unos pocos años después, en el 94, en Gijón, la Cátedra de Dibujo. Esos son los dos primeros centros de enseñanza artística que hubo en Asturias. Conservamos ambos edificios y haciendo un paralelo, el antiguo instituto, que es una de las, bueno, hoy conocido como Antiguo Instituto de Gijón, que es una de las obras más sobresalientes de la arquitectura de la Ilustración española,
solo tenía un piso en la época de Jovellanos, ¿no? En la planta baja, hay fotografías. También era el caso de este edificio mucho más modesto que el Instituto de Villanueva, que como veis en este proyecto que se conserva en el archivo municipal, se puede observar que en la primera sede de esa escuela de dibujo era solo el edificio de una planta que veis en el croquis. Y que luego Javier Aguirre, ya avanzado el siglo XIX, levanta, ya digo, esos otros dos pisos. En uno de ellos, en el intermedio, se acomodó ese museo de pinturas que tenía una colección muy corta, ¿no? En el origen del coleccionismo institucional en Asturias, como en muchos otros lugares, está la cuestión de las galerías de retratos, las iconotecas. Esas iconotecas, bueno, de notables, generalmente coetáneos y también algunos anteriores, de generaciones anteriores, bueno, que van reclamando las distintas instituciones de gobierno a todos los niveles, incluso la Iglesia, que también hace sus iconotecas episcopales, ¿no? Y también, ya digo, tuvieron acomodo en este edificio que estáis viendo ahí, algunos de esos cuadros, ¿no? El que veis, el más notable de esta galería de iconotecas, de esa sociedad económica de amigos del país de Asturias que estuvo en ese edificio, al igual que el Museo de Bellas Artes posterior, es ese que veis arriba, que he colocado en el piso superior, que es el retrato de Toreno y que está en el RIDEA, en el Salón de Reuniones de Conferencias del RIDEA, del Real Instituto de Estudios Asturianos. Esta obra, es que el RIDEA también, en cierto modo, es heredero de esa Academia de Bellas Artes de San Salvador, lo mismo que la Escuela de Arte de Oviedo que está en el Cristo. Hay una serie de instituciones que son herederas de todo este camino iniciado tiempo antes. No me voy a entretener mucho en estas cuestiones, simplemente un apunte. Y bueno, ese museo del Rosal dura, ¿cuánto tiempo dura? Pues entre 1890 y la Guerra Civil. No tenemos una fecha exacta de cierre de esa escuela, de esa academia y por tanto del museo al público, pero debió de ser en 1936, con el estallido de la guerra. Tampoco sabemos exactamente el momento en que se trasladan los cuadros, que ya había unos cuantos, porque pensemos que ya en aquel momento había mucho envío de pensionado, había adquisiciones, entonces había cuadros grandes. Pues en un momento dado, durante la Guerra Civil, se trasladan a ese edificio que vemos ahí, que es el Palacio de Gobierno. Ahora es el Parlamento asturiano, pero entonces tenía una función ejecutiva, estaba la Corporación Provincial, un montón de departamentos, y se había levantado como Casa de la Provincia, como magnífico palacio. Iba a funcionar durante muchos años, es decir, durante los años de la posguerra, 40, incluso 50, 60 y 70, fijaros, o sea, durante todo el franquismo, va a funcionar como museo durmiente, de alguna manera. Es decir, pues los diputados van a convivir y todo el personal administrativo que trabajaba ahí va a convivir con un montón de cuadros, algunos de ellos de extraordinario valor, otros no tanto. Ahí tenéis una foto interior de ese maravilloso palacio que sigue teniendo una colección, incluso algunas de las obras que estaban en aquel momento siguen en el Palacio de la Junta, pero ya incorporados a otra colección que es la colección de la Junta General, ¿no? Ahí podemos ver en esta foto del Archivo Municipal de Oviedo el interior del despacho del entonces presidente de la Diputación Provincial, con algunos de los cuadros y esculturas, esa escultura del fondo, que es del Museo del Prado, y que luego pasó en depósito al Museo de Bellas Artes de Asturias también, ¿no? Ya hablaremos de eso. O este otro salón maravilloso que conoceréis de algún acto, que es el Salón Europa actualmente, el Salón de Recepciones del Palacio Provincial, donde estaban ya colocados estos maravillosos bustos de Grajera y Herboso, dedicados a Jovellanos y a Uría, y que hoy siguen en el palacio, pero no están exactamente aquí, están muy cerca, están detrás de esta puerta que veis a la derecha. Se ve el cursor, ¿no? Cuando marco el... ¿Sí, no? Sí, Bueno, sí, se ve. aquí tenéis el catálogo, bueno, un catálogo, no llega a ser un catálogo, pero es un documento muy valioso para nosotros. Se trata de un folleto que incluye un inventario de las 200 y pico piezas que en el año 1954
había en ese palacio. He colocado yo, no tenía en la cubierta esta foto del archivo municipal, donde vemos otra pieza que a los asiduos y asiduas al Museo de Bellas Artes de Asturias les sonará esta pieza que está en la escalera del Palacio de Velarde y que es un retrato de Alfonso XII y que es del Museo del Prado. Es una obra muy buena esa. Bueno, la Diputación Provincial siguió adquiriendo cuadros, no solamente eran los depósitos y los envíos de pensionado, en esos años en que, insisto, no había una sede adecuada para el museo y se planeaba y se pensaba en hacer un museo, ¿no? Algunas de esas piezas fueron compradas en el mercado artístico madrileño, incluso anticuario, como esta maravillosa pintura de Covadonga, que se puede ver en la imagen, con esos dorados. Es una pieza de Villamil, un pintor gallego, pero que viajó a Asturias en 3 ocasiones. Y bueno, esta pieza, que es de mediados del siglo XIX, muy acertadamente fue adquirida, ya digo, por la Diputación para ese museo. También de fondo vemos, bueno, lo he puesto diluido, una obra de Andecha, de Paulino Vicente, que se adquiere también. Paulino Vicente además va a cumplir un papel muy importante, no solo como pintor en estos años de la posguerra y siguientes, sino también como gestor, porque va a ocupar diversos cargos en la Diputación, uno de ellos el de conservador, ¿no? Y también en esos años del Museo Durmiente, se adquiere el tríptico de don Álvaro de Carreño, que se puede decir que es de la pintura antigua que adquiere la Diputación o que conserva la Diputación durante años, la más importante sin duda. Este tríptico, que ya vio Jovellanos en el siglo XVIII, en la iglesia de Sant Tirso el Real de Oviedo, junto a la catedral, ya estaba en la iglesia de Sant Tirso desde el siglo XVI. Y bueno, la iglesia en los años 60 del siglo pasado pues podía deshacerse de las piezas de una manera mucho más libre porque, bueno, podía subastarlas. Y esto es lo que pasó con esta pieza. Se subastó públicamente porque necesitaban, bueno, sabían que valía mucho dinero, era una obra flamenca y necesitaban dinero para hacer arreglos en la iglesia. Entonces hacen una subasta pública. Aquí podemos ver en la imagen precisamente la información pública que se da, bueno, que se vende, ¿no? Subasta de un tríptico de la Escuela Flamenca, esa comunicación pública, y esa subasta se hizo en el Palacio Episcopal, pero ya estaba previamente acordado con la Diputación Provincial que sería esa institución la que comprara de una manera, oye, pues muy esforzada, porque estábamos hablando de un tiempo complicado, pues en 3 pagos bueno, pues más o menos se pagó más de $500,000 de pesetas del año 62 por esta pieza y bueno, afortunadamente se recuperó, ¿no? Bueno, andando en el tiempo, aparte de esas adquisiciones puntuales, muy desordenadas, también incluían algunos lotes de pintura asturiana. Antes de que el museo abriera sus puertas, comienza su andadura la Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo, un certamen muy relevante que bueno, se convocó en 9 ocasiones hasta el año 2000 y que permitió, ya digo, que el museo fuese visitado por el público antes incluso de abrir sus puertas y sobre todo acercarlo al arte que se hacía en España especialmente, ¿no? Bueno, aquí tenemos la imagen antigua de la sede primera del museo, el Palacio de Velarde, la sede histórica, que abre sus puertas en mayo de 1980. Y bueno, tras unas obras muy gravosas, muy lentas de acondicionamiento y tras un plan museológico y museográfico complicado. Y no se abrió completamente al público en aquel año 80, eran pocas las salas y bueno, era muy irregular la colección pese a que había muchas joyas. Aquí tenemos la embocadura maravillosa de esa escalera imperial con un planteamiento expositivo muy distinto del actual, ¿no? Bueno, y llegamos a la apertura, por tanto, en el año 80 de ese museo en el Palacio de Velarde, ¿no? En el año 80, bueno, primero, claro, es que antes de abrir al público hubo que hacer no solamente ese plan museográfico y museológico, sino que hubo que poner a punto y al día, es decir, poner en condiciones dignas una colección que estaba fatal, que estaba hecha polvos, que estaba y ahí pues el papel de la restauradora del museo
que empieza a trabajar varios años antes, Clara Fanjul, fue determinante, ¿no? Un trabajo muy grande para poner a punto esas pinturas que estaban pues en oficinas, en almacenes, en muy malas condiciones, que nunca se habían restaurado, ¿no? Y bueno, el museo abre con una serie de salas dedicadas a la pintura antigua y asturiana, con una colección corta, pero con muchas joyas bueno, que no solamente, no olvidemos que es el Museo de Asturias y que ya se trataba de mostrar lo que era el desarrollo de la pintura asturiana, ¿no? Especialmente de la pintura, también de la escultura, de las artes industriales, poco a poco ya veremos que se fueron incorporando otras cosas, pero ante todo la pinacoteca era el primer objetivo, ¿no? Y bueno, en ese primer montaje no faltaban algunas de las grandes presencias que ha habido siempre en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Y una de ellas es pues los grandes nombres de la pintura asturiana del siglo XX. La propia Diputación había comprado grandes lotes de Evaristo Valle y de Nicanor Piñole. Aquí vemos una de las joyas de la colección de pintura asturiana, ¿no? El último retrato de la madre de Piñole, una figura tutelar durante casi toda su vida. Piñole vivió 100 años y murió, y su madre casi llega también a los 100 años, toda una vida juntos, y esta es una obra absolutamente conmovedora que sigue estando en la colección permanente. Evaristo Valle, que muere en el año 51 en unas duras condiciones de supervivencia, un maravilloso pintor del que el Museo de Bellas Artes de Asturias acaba de publicar el catálogo de sus colecciones, que es riquísimo el fondo que tiene Evaristo Valle. Os lo podéis descargar directamente de la página web del museo. Es un artista que ha sido revisado a fondo por Gretel Piquer, que ha hecho un trabajo maravilloso, una tesis increíble y que bueno, está dando sus resultados. Y bueno, pues insisto, la Diputación había adquirido un conjunto muy importante de obras de este pintor gijonés que ha sido esencial, otra presencia exquisita, ¿no? No faltaban en aquel museo primero obras como esta de la derecha, que ahora se ha vuelto a sacar hace pocos años, esta que veis aquí a la derecha, Pobre hijo mío, de Martínez Abades, de Juan Martínez Abades. Era un envío de pensionado, de esos que de los que mencioné antes, ¿no? Un envío de pensionado era, pues claro, cuando se becaba a un artista para que completara sus estudios, el camino normalmente era Madrid, Madrid y luego Roma, luego algunas veces París, pero principalmente Madrid-Roma, pues tenían que mandar a la institución que les pagaba, ya sea la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Gijón o quien fuera, pues una prueba de que, bueno, de que estaban progresando, ¿no? Esta obra fue un envío y al mismo tiempo, perdón, esta obra la mandó, no, esta obra la llegó a mandar Juan Martínez Abades, perdón, a la Exposición Nacional, y es una obra que nos presenta a un artista muy distinto, ¿no?, al que todo el mundo conoce. Martínez Abades todo el mundo lo identifica como un gran marinista, aparte de cupletista y muchas otras facetas, ¿eh? Pero, perdón, esta es una obra que, insisto, la manda a la Exposición Nacional y tiene una crítica feroz, es decir, critica mucho en la época en la que se hizo la pieza, pues la mala calidad de la figura, aunque el paisaje ya apuntaba maneras y quizá determinó el camino que iba a llevar el artista. Es decir, es una obra de formación todavía de tanteo, en cierto modo, para el artista, ¿no? En aquellos primeros años del museo hay felices adquisiciones. La más importante, sin duda, fue este cuadro que vemos aquí al fondo. Juan Carreño de Miranda, de origen asturiano, pero realmente es un pintor de la escuela madrileña, del barroco madrileño, después de Velázquez, una grandísima figura del siglo XVII. Pues bueno, era un objetivo claro, ¿no?, para dar un poco de cuerpo a la pintura asturiana, porque una cosa que no he dicho es que, claro, pintura asturiana no hay hasta el siglo XIX, hasta que esos centros de formación de Gijón y de Oviedo no se ponen en marcha, no empiezan a mostrar resultados. Y es con la generación romántica cuando podemos hablar de pintura asturiana. Antes de eso, en el siglo XVII-XVIII había 3 o 4 pintores y bastante malos, y se pueden contar con los dedos de una mano. Pero la pintura asturiana, increíblemente, sin una tradición,
de repente, con el gran desarrollo sobre todo del coleccionismo, del comercio, de la industria, y bueno, el nivel intelectual, todo lo que pasó en ese último cuarto del siglo XIX, pues se pone a un nivel increíble, ¿no? Y lo vemos en el museo. Pues bien, volviendo a Carreño de Miranda, pues bueno, se pretendió desde el principio hacer un núcleo de pintura barroca y es una empresa muy difícil si no eres millonario. Si eres, pues yo qué sé, Pérez Simón, o si eres uno de esos grandes coleccionistas, pues bueno, estoy pensando en otros coleccionistas, que incluso un coleccionista chileno hizo una colección en muy pocos años de pintura barroca madrileña, ¿no? Pero con 4 duros es muy difícil, ¿no? Esta obra costó 6,5 millones de pesetas. Y se compró sabiendo que era muy buena, que tenía muy buena pinta, vamos, que parecía una obra de calado, pero estaba sucia y bueno, su limpieza, pues realmente lo que hizo fue ponerla en valor, ¿no? Apareció la firma y se desveló como la obra más importante de su tipo, y estamos hablando de uno de los mejores retratos seguramente de aparato, de estado, de su tiempo. Es una obra que es mejor que la que tiene el Prado, desde, vamos, este retrato de Carlos II hecho por Carreño. Hay varias versiones, pero es la primera y procede de las colecciones reales. Es decir, que este maravilloso cuadro estuvo en distintos lugares, en distintos sitios reales. Sabemos que estuvo en el Palacio Real Nuevo, el de Madrid, pero antes estuvo en el Alcázar, que es lo que precisamente vemos reflejado en esos espejos, ¿no? Ese salón de los espejos, ese espacio dinástico de la dinastía Habsburgo, en el que además había esas mesas, esas consolas florentinas maravillosas con esos leones que había traído de Italia Velázquez. 20 años antes de hacerse este cuadro, él había decorado, había ornamentado esa maravillosa estancia en la que por primera vez comparece en público el nuevo rey con apenas 10 años, tutelado por su madre, ¿no? Es una obra espectacular que sigue siendo una de las grandes pinturas de la época. Además, la política de préstamos que ha tenido el museo en estos años ha ido beneficiando a la pieza en visibilidad. Esta pieza ha estado expuesta en Nueva York, en el Guggenheim, ha estado expuesta en el Prado, y bueno, pues es una pieza muy sobresaliente, es la gran joya de aquellos años, ¿no? Pero otro de los grandes aciertos del museo pues fue que, bueno, evidentemente el museo lo funda, bueno, en este caso ya incluso fue una institución preautonómica, ¿no? Pero, bueno, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo son las dos partes, ¿no? 2/3 es el Principado y 1/3 es el Ayuntamiento en financiación. Pero también el Ayuntamiento ha depositado una buena parte de sus colecciones artísticas, ¿no? Y, bueno, pues esas colecciones artísticas del ayuntamiento, que se reparten por distintos edificios, pues ya en el año 81 pues ayudaron a reforzar evidentemente la colección de pintura asturiana. Y bueno, pues por ejemplo, alguna de las joyas en este sentido, pues es esta maravillosa carnavalada de Oviedo de Evaristo Valle, ¿no? Es decir, luego ha habido otros depósitos del ayuntamiento, aparte de este del año 81, que fue escogido por el entonces director, José Antonio Fernández Castañón, junto con Emilio Marcos, que luego sería el segundo director y que era el secretario del museo, ¿no? Ese tándem de inicio, ya digo, que fue el que abordó todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué otros depósitos tiene el ayuntamiento ahí? Pues ha depositado, por ejemplo, el fondo de obras de Ricardo Montes, un pintor asturiano muy interesante, que muere muy joven. Y bueno, pues es un depósito que ha hecho ahí el ayuntamiento, que se ha presentado hace 14 años, creo recordar. Y luego también ha depositado, por ejemplo, el legado Tamés del Valle. O sea que, bueno, que tiene distintos núcleos de sus colecciones y está muy bien. Y luego también fondos de la Bienal Nacional de Arte, de ese fondo de adquisición. Bueno, esos primeros años, evidentemente, el museo estaba más en la línea de cualquier museo de provincias, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero bueno, la colección va creciendo porque el museo va disponiendo de partidas presupuestarias pequeñas pero constantes para hacer compras tanto en Asturias como sobre todo en Madrid. El objetivo era dotar al museo de una gran colección, de un fondo antiguo que armara
realmente el museo. Pero también necesitaban crecer físicamente. Y una feliz, aunque bueno, muy costosa iniciativa fue comprar una casa que es una de las mejores casas urbanas, Casa Palaciega, del siglo XVII asturiano, conservada íntegramente. Se ha conservado todo, la tabiquería, se ha hecho un esfuerzo inmenso. Es la llamada Casa de Oviedo Portal, que fue la casa de los regidores, del regidor de la ciudad, en la calle de la Rúa, que fue incluso lugar de paso antes de existir Oviedo, una vía romana, sobre la que se asienta esa calle, esa rúa de las tiendas, y este edificio del siglo XVII, un siglo y pico anterior al otro, al Palacio de Velarde, se recupera y se abre para ampliación del museo tras una adaptación que hacen Nanclares y Ruiz, y bueno, que insisto, luego ha requerido muchísimas horas de mantenimiento. Es una casa espectacular, nos recuerda incluso a las Corralas, en su aspecto así exterior, siempre organizada en torno a un patio, y que hoy está dedicada a la pintura asturiana. Ya hablaremos de eso, ¿no? Aquí tenemos algunas de sus estancias con el montaje actual, ¿no? Con toda esa viguería y esas columnas, ¿no? Otro de los hitos importantes en la historia del museo, y todavía no hemos llegado a la mayoría de edad de la institución, es la relación con el Museo del Prado. Una de las cosas que más ha cuidado el Museo de Bellas Artes de Asturias es su red de contactos, su red de relaciones en los distintos momentos, ¿no? En todos. Todo ha sido un suma y sigue. Y bueno, ha sido muy importante la relación con Alfonso Emilio Pérez Sánchez, que fuera director, todos recordarán, que dimitió cuando la Primera Guerra del Golfo, un grandísimo especialista en barroco, que ha sido comisario de importantísimas exposiciones y que ha apoyado al museo durante muchísimos años, ya ha fallecido, y que es justo recordar su papel, ¿no? Porque, bueno, el Museo del Prado ya tenía obras depositadas en la colección en la Diputación Provincial, y algunas de ellas pasan al Museo de Bellas Artes a través de ese trasvase de la colección de la Diputación, pero también se incrementa hasta la cuarentena de piezas, ¿no? Incluso algunas no son en el 90, sino posteriormente, ¿no? Un depósito también que, bueno, que incluía obras que luego, pues algunas se han retirado, lógicamente, ¿no? El Museo del Prado pues también dispone de sus colecciones, y hay algunas que han pasado también por el nuevo reparto, las asignaciones que han hecho al Reina Sofía. Saben que hay una relación complicada entre el final de las colecciones del Prado y el comienzo de las relaciones del Museo Reina Sofía. Este Rusiñol, mucha gente lo recordará, estuvo muchos años en el Museo de Bellas Artes de Asturias, y nos vendría muy bien un Rossinyol, porque tenemos una magnífica representación de la pintura de esta época, la pintura catalana, y tenemos Mir, tenemos Anglada Camarasa, pero nos falta un Rossinyol, y este jardín es maravilloso, pero bueno, ahí ya no está. Sigue estando el fondo de, por ejemplo, de pintura, algunas de las pinturas que estuvieron en la Torre de la Parada, en ese pabellón que está hoy en ruinas, en el Monte del Pardo, y que bueno, se llenó literalmente todo ese pabellón de caza de la monarquía española. Se llenó con obras de Rubens de un equipo de trabajo gigantesco, ¿no? Este eolo sigue estando en la colección permanente, y sobre todo un vulcano que es todavía más valioso y que proceden de ese depósito, ¿no? También está este maravilloso busto que sigue estando en el Museo de Bellas Artes de Asturias, y que es una importantísima escultura, es un retrato del monarca Alfonso XII, bueno, que también visitó Asturias, y que bueno, pues, bueno, presidió la Diputación Provincial desde que abrió en el año 1910, aunque ya en aquel momento el rey era Alfonso XIII, ¿no? Otro tipo de obras, esta maravillosa promesa de Ventura Álvarez Sala, con esa maravillosa marina gijonesa, es la Providencia, eso que vemos ahí en el fondo, y es una obra muy monumental, de exposición nacional, una obra muy, muy alabada, muy valorada, uno de los mejores cuadros de la pintura de la Restauración asturiana, con muchísimo nivel en el contexto español, esta pintura. Y que, bueno, que sigue estando depositada por el Museo del Prado, en este caso,
al Museo de Bellas Artes de Asturias, ¿no? Una obra de gran formato que todo el mundo habrá visto, ¿no? Pero bueno, el museo también ha ido incorporando, esta es una obra que nos depositó ya no el Prado, sino el Reina Sofía recientemente para la ampliación y que refuerza, como veremos, el discurso de nuestra colección de arte contemporáneo, ¿no? Es un retrato de la hija del pintor Bores, que no teníamos representado. También el Reina nos cedió este maravilloso Gargallo, ¿no? Pero no solo nos prestan a nosotros, también el Museo de Bellas Artes de Asturias contribuye y bueno, es una manera también de visibilizarse, deposita obras no solo en otros sitios de Asturias, sino fuera. Esta obra la pueden ver en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El último gran maestro del Prado es Sorolla y el primer gran maestro del Prado pues podemos considerar pues en Regoyos y ese entorno, ¿no? Pero recientemente el Reina Sofía ha decidido incorporar también a Sorolla en el arranque de su colección y para ello firmó un convenio con el Museo de Bellas Artes de Asturias que tiene un importantísimo fondo de Sorolla, como veremos, ¿no? O sea que esta obra es nuestra. Bueno, el Museo de Bellas Artes tiene una historia ya muy larga, imposible de resumir en este corto tiempo, pero no solamente hay adquisiciones por compra, sino muchos depósitos de artistas, de particulares, de las familias de los artistas. Y bueno, pues aquí tienen, por ejemplo, la sala dentro de la ampliación en la que está desplegado el arte asturiano desde la posguerra, esas generaciones posteriores. Y bueno, pues ahí veíamos la escultura, por ejemplo, que también está presente en el museo, por supuesto. Recientemente se ha incrementado, por ejemplo, eligiendo algunas de estas presencias, para no hablar solo de pintura, se ha depositado más obra de uno de los mejores escultores asturianos, sin duda, y españoles, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que es Amador, Amador Rodríguez, que ya estaba representado, pero que ahora está en mayor medida, ¿no? Un maravilloso escultor, que es muy complejo en su trabajo, se puede decir que es nuestro Chillida, ¿no? El asturiano, ¿no? También, ya digo, antes hablaba de los depósitos. En este caso, esta es una pieza adquirida en la Bienal Nacional de Arte Ciudad de Oviedo. Fue muy importante ese certamen como, bueno, como lugar para hacer compras, para hacer fondos de adquisición, que no solo hizo el Ayuntamiento de Oviedo, sino muchas empresas asturianas compraron obras espléndidas de artistas no solo asturianos, sino españoles, ¿no? El Museo de Bellas Artes no solo compró pintura y escultura, también, ya digo, dedicó mucho tiempo a buscar obras sobre papel, dibujo, tiene una colección de dibujo muy importante, especialmente dibujo del siglo XIX, y también estampas, ¿no? Aquí vemos, bueno, incluso aquí hay uno de David Roberts, una estampa de David Roberts, que recientemente se pudo ver en la exposición Imago Urbis, y que demuestra que el Museo de Bellas Artes de Asturias tiene un fondo muy notable también de estampas del siglo XIX y XX, sobre todo el XIX, con algunos núcleos muy interesantes en torno al tema del viaje, ¿no? El Museo de Bellas Artes de Asturias adquirió muy bien, compró muy bien, y compró piezas tan sobresalientes como esta que ven aquí, que fue, ya digo, fue considerada ya hace muchos años por Bonet, no por mí, sino por gente, ya digo, de muchísimo peso, como una de las mejores pinturas bueno, de la pintura española contemporánea del siglo XX, quiero decir, que hay en un museo, ¿no? Es La Rosa Lagos de Luis Fernández, que es una de las obras más singulares ya digo, estamos hablando de los años 70, del año ya próxima, ya digo, de 65, ya próxima, ya digo, al final del artista, ¿no? También podemos ver aquí una de esas adquisiciones, en este caso, pues de Goya, una pieza muy singular. El museo tiene pinturas de Goya, dos pinturas de Goya, de las que me voy a referir, pero también tiene un completo fondo de estampas, ¿no? Y bueno, algunas incluso raras, es decir, raras de adquisición, difíciles de encontrar, quiero decir. Bueno, no falta, insisto, en el museo la obra sobre papel, algunas pinturas incluso, y otras, en este caso ya otra vez volvemos a ese mundo de las tintas, también de las estampaciones
de artistas tan singulares como Alejandro Mieres, que nos ha dejado recientemente, y que ha sido uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX asturiano, ¿no? La fotografía también ingresó en el museo y fue trabajada en exposiciones y en proyectos diversos y sigue teniendo ahora mismo un gabinete permanente, ¿no? El museo adquirió las primeras fotografías que se conocen hechas en Asturias, que hizo Charles Clifford, el fotógrafo de Isabel II, un maravilloso fotógrafo del que además se hizo una exposición. Esta foto que ven ahí es la calle Schulz actual de Oviedo, y vemos el lugar donde hoy está el Colegio de Abogados y donde estaba el Colegio de San Isidoro y donde antes estaba el Hospital e Iglesia de San Juan. Es decir, un lugar de una historia muy densa. Esta foto es, ya digo, de 1854, ¿no? Pero el museo, ya digo, ha ido tejiendo también una importante red de relaciones con coleccionistas, ¿no? Coleccionistas importantes que han ido dejándonos piezas que ayuden a mejorar las colecciones. Esta es una pieza depositada por Pérez Simón, ese coleccionista al que me refería antes, esa relación con los asturmexicanos, ¿no? Que también ha tenido sus frutos, hasta 3 distintos, ¿no? En Antonio Suárez, Pérez Simón y, por supuesto, Plácido Arango, ¿no? Y aquí tenemos una pieza que nos ambienta directamente, es casi una cocina palaciega, es una obra preparatoria para un tapiz, es un cartón que proviene, ya digo, de esa colección de Pérez Simón y hecha por Valleu, ¿no? Ese entorno en el que se formará y crecerá Goya, ¿no? O esta otra pieza también de él que nos devuelve un Sorolla atípico, ¿no? Un Sorolla diferente, hecho en Muros, ¿no? En ese entorno de la colonia de Muros al que acudió ya tardíamente, ya incluso después de extinta la colonia de Muros, varias veces Sorolla se acercó a ese maravilloso paisaje asturiano de la desembocadura del Nalón e hizo este chatín, ¿no? Este chatín. Bueno, el museo también se ha ido preocupando de completar las colecciones de pintura asturiana, que hoy son realmente ricas y ya faltan pocas cosas, aunque siempre hay cosas que comprar. Esto es uno de los primeros cuadros de la pintura asturiana realmente del siglo XIX. Es una obra que nos remonta a los años 40, a la generación primera, a la generación romántica de la pintura asturiana, una obra de Vicente Arbiol que nos muestra un motivo, San Miguel de Liño, que acababa de dejar de ser iglesia poco tiempo antes y que va a estar pues, siempre en el centro, va a ser el objetivo de la cámara, el objetivo también del pintor, del dibujante, una obra esencial de nuestro patrimonio, que por cierto, el que no haya visto la restauración que acaban de culminar, es muy recomendable siempre ir a este maravilloso lugar que aquí Arbiol totalmente recreó en su paisaje, que no es este, aunque sí que hay elementos que sí que nos pueden acercar al estado de ese maravilloso edificio en aquel momento, ¿no? Hace casi 200 años, ¿no? También se preocupó de adquirir el museo obras de algunos de los artistas asturianos. Bueno, Regoyos, por supuesto que es asturiano, de Ribadesella. No perdió el vínculo con Asturias del todo, pero es un artista que se va a asentar en el País Vasco y desde ahí va a pivotar por Europa, un artista internacional, ¿no? Aquí le vemos en su mejor autorretrato, una obra importantísima que compró el museo y que nos lleva al año 1895, cuando el artista estaba ya muy enfermo, tenía una salud muy débil, ¿no? Y aquí le vemos con los cuadros vueltos al revés, por cierto, ¿no? El museo también, entre sus colecciones, tiene todo tipo de fondos. Es un mundo, es un museo de museos, una colección de colecciones, mejor dicho. Y bueno, aquí tenemos una obra que proviene de la Junta de Incautación, de esos fondos que, acabada la Guerra Civil, se habían acumulado en Madrid en distintos depósitos, especialmente en la iglesia de San Francisco el Grande, y que, bueno, muchos de ellos no se sabía dónde provenían y habían llegado de todas partes. Y luego, cuando no son reclamados y no se sabe de quiénes son, pues se reparten entre las distintas instituciones, provincias, universidades, museos de España. Y este es un retrato de pareja de Fernando VII, muy interesante, y su esposa, la última,
la que le va a sobrevivir a él, María Cristina, paseando por los jardines de Aranjuez, un retrato muy importante de Luz Cruz. También ingresaron obras, por ejemplo, como el lote importantísimo de Paulino Vicente, la representación de este artista esencial en la pintura asturiana también. Antes hablaba de Valle y de Piñole, Paulino Vicente y Moré también son importantísimos, bueno, podríamos nombrar a muchísimos más, ¿no? Pero en este caso, ya digo, las colecciones, los fondos de Paulino Vicente se completaron también con un acuerdo, ya digo, con una dación también por parte de la familia, ¿no? Muy interesante que estas cosas se sigan haciendo, ¿no? Pero la dación con mayúsculas tiene lugar, todo esto, ya digo, cambia el panorama y el museo crece de una manera gigantesca cuando muere lamentablemente muy joven Pedro Masaveu Peterson en Madrid en el año 93. A partir de ahí se abre un camino para el museo importantísimo porque su hermana María Cristina Masaveu Peterson se hace cargo del que seguramente fue el mayor pago de impuestos sucesorios de la historia fiscal española hasta el momento. Bueno, con más de 400 cuadros se liquidó parte de ese pago de impuesto de sucesiones y bueno, de esos 400 y pico, 200 y pico obras son excepcionales. Y bueno, al final Asturias gana un pleito con las dos comunidades autónomas porque Pedro Masaveu tenía domicilio fiscal en tres ciudades, Oviedo, Madrid y Barcelona, pero su arraigo era asturiano, lógicamente, y bueno, al final Asturias se quedó tanto con el dinero, que fue mucho, como sobre todo con estos maravillosos, esas maravillosas, sobre todo cuadros, ¿no? Que, ¿Qué significado tiene esa dación? Bueno, esa dación, desde luego, ponía los dientes largos a Madrid, a pesar de que Madrid tiene las colecciones que tiene, ¿no? Porque claro, esto para la Comunidad Autónoma de Madrid le hubiera armado sus colecciones regionales, aunque no les hace falta por los museos que hay en Madrid, pero las colecciones regionales, es que no es fácil conseguir un conjunto tan espectacular como el de Masaveu. Si bien demuestra el gusto de un coleccionista, por supuesto, es decir, le interesaban determinadas épocas, determinados artistas, algunos eran repetitivos, no, ya digo, se ajustaba precisamente a eso. Claro, es que tiene un conjunto, incluye un conjunto, esa dación, un conjunto de tablas tan espectacular, de tablas del siglo XV y XVI, un conjunto tan importante, por ejemplo, del siglo XIX, también un núcleo tan importante de pintura asturiana, que bueno, al final acabó por encajar perfectamente en el museo y hoy está adscrito directamente al Museo de Bellas Artes, ¿no? Además, Masaveu, ya no Pedro Masaveu Peterson, sino su padre, incluso Pedro Masaveu Masaveu, desde la posguerra empieza a coleccionar en serio obras de arte y empieza también a recuperar patrimonio español que había salido. Este retablo de Santa Marina, que podemos ver en la imagen, es de en torno a 1500, fue recuperado por Pedro Masaveu Peterson en el comercio, este ya fue por el hijo, en el comercio artístico londinense. Y bueno, es un retablo, bueno, son las tablas de un retablo que provienen de la iglesia de Mayorga de Campos, ¿no? Pocos museos fuera de Madrid y Barcelona, de Menac, pueden decir que en una ciudad pequeña podemos tener un fondo de esta naturaleza, ¿no? Pero es que además ayudan perfectamente a completar ese maravilloso conjunto de retablos que hay cerca, ¿no? En Oviedo hay muy buenos retablos, muy, muy importantes. Por ejemplo, el de la Catedral es uno de los mejores de su tiempo, del 16, no solo español. Solamente se pueden comparar el de Sevilla y el de Toledo, y en Europa poco se pueden poner al lado. Pero es que luego, o sea, podemos seguir esa sucesión de retablos en las iglesias próximas y tener una idea, bueno, para nuestros estudiantes de arte es fabuloso tener esto, ¿no? Son como, vamos, es un sueño, ¿no? Pero no solo se queda en lo español, ¿no? Porque, claro, tenemos tablas espectaculares que nos llevan al norte de Europa, como esta historia de Santa Úrsula. Y bueno, pues voy a ir avanzando porque me estoy enrollando mucho. El museo también, gracias a la dación Masaveu, sigo hablando de esta dación, mejoró todavía más la presencia del barroco. El barroco lo había ido desarrollando a partir de eso que había dicho antes, de Carreño de Miranda, sobre todo, de esa escuela de Madrid, y había muchas carencias, lógicamente. La dación Masaveu incorporó obras que sería imposible de adquirir, no solamente por el dinero, sino por
la oportunidad en el mercado. Ese Zurbarán que tenemos ahí es una obra maestra universal. Esta pieza que vemos aquí es importantísima. Podría estar en el Prado o en el Louvre expuesta. Al lado, una de las mejores obras del Museo de Bellas Artes, ese Ribera que tenemos ahí al fondo, ese apóstol, ese San Pedro, ¿no? Esta otra que vemos aquí a la izquierda, a nuestra izquierda, es otro San Pedro, en este caso de Murillo, que adquirió el Museo de Bellas Artes en el comercio artístico. No es tan importante como esta obra y como esta, pero es bastante buena. Y ayuda a mejorar la pintura sevillana. Bueno, Zurbarán pivotó entre Sevilla y Madrid, pero bueno, aquí ya digo, tenemos un Roelas, es decir, que el museo presenta muy bien desplegada, hombre, faltan cosas siempre, ¿no? Falta Ribalta, pero muy bien desplegado el barroco español, ¿no? Especialmente el madrileño, pero también muy bien, ya digo, con Rivera, ese pintor que estaba en Nápoles, pero que tanto seguían comprando la familia real española, y bueno, Sevilla bueno, y algunas otras cosas, ¿no? Aquí tenemos precisamente el fondo de la parte más de Carreño de Miranda, con obras muy importantes, y luego pues otros artistas de ese entorno, como a Ricci o Arredondo, en este caso. Esta obra ha cambiado de atribuciones, el último es Isidoro Arredondo, ¿no? Bueno. Pero el museo no se detuvo ahí, fue trabajando distintos núcleos de sus colecciones, ¿no? Y también le interesó mucho el siglo XVIII, en que, bueno, hay una serie de pintores que ya trabajan ya no para los Habsburgos, sino para esa nueva dinastía, para los Borbones, el entorno de los pintores de esa dinastía, los orígenes de la familia Meléndez, ¿no? Que luego se irá desplegando en tiempos posteriores, ¿no? Y todo esto también está en el museo. En el año 2000, el Museo de Bellas Artes de Asturias empieza a trabajar en serio con otro periodo, la época de la Ilustración española. Y un objetivo que tenía el museo era, desde que abrió, era recuperar una pintura que había salido de Asturias, había salido de Gijón en 1944, porque la había enajenado, la había vendido su legítima propietaria, que era la familia Cienfuegos Jovellanos. Y bueno, esa pintura había acabado en manos de un coleccionista barcelonés, y bueno, al final el museo encuentra la ocasión gracias a otro pago de impuestos, en este caso la dación que hace Hidroeléctrica del Cantábrico. Estas cosas son muy complejas porque encima España no tiene facilidades para hacer estas cosas, no hay una ley de mecenazgo, no hay esa tradición que tienen los países anglosajones, pero bueno, salieron bien estas operaciones, tanto la de Massabeu como esta otra, ¿no? Y bueno, se pagaron unos 3 millones de euros por este cuadro, que a partir de entonces, ya digo, se armó con eso y con el fondo de la familia Meléndez, de esa dinastía de artistas, de artistas hombres y mujeres, maravilloso, liderado luego por el más importante, que es Luis Meléndez. Se fue completando esa unidad estable que hoy es magnífica y que nos permite ver, ya digo, el paso de la Ilustración española a la implantación de nuevo del absolutismo, en lo que no vemos de la sala que está en pantalla. Bueno, volviendo a la dación Massabeu, también no olvidemos el origen catalán de esa dinastía, de esa saga que lleva casi 200 años asentada en Asturias, que provienen de Castellar del Vallés. Y en esa dación hay un núcleo muy importante de pintura catalana y algunas, ya digo, incluso fondos de algunos artistas determinados muy desplegados, como es el caso de Anglada Camarasa, ¿no? Esto es un sueño para cualquier museo, este nocturno parisino, ¿no? Justo del final del siglo XIX, es una obra en la que vemos un artista que empieza a triunfar, ¿no? Un artista que no acababa de ganarse la vida en París, un catalán en París, un español en París, y que en el momento en que empieza a ver que se enciende la luz y que cambia el panorama, empieza a ver una bohemia, se imbrica en ese contexto y lo pinta, y ese pretexto plástico le va a hacer muy famoso y va a hacer despegar su carrera. En esa dación Massabeu también están presentes otros artistas importantísimos. Esta obra es una de las más importantes que hizo Solana. Gutiérrez Solana es un artista que bueno, a mí me fascina especialmente. Precisamente hoy me acaba de llegar un librito que acaba de salir, que quería recomendar porque bueno, lo acaba de editar una iniciativa editorial nueva, Pombo, de una galería
de Madrid, que acaban de editar, ya digo, un pequeño librito que está dedicado a José Gutiérrez Solana, se titula Contra la vanguardia, de Nacho Ruiz, y bueno, pues que ahonda un poco en un artista, Solana, que es de todos conocido, y que pusieron en valor, pues estoy pensando en los Valero, el padre de Conchita Valero. Conchita Valero era la esposa fue coleccionista, la esposa de Navarro. El padre, bueno, ya digo, son gente del mundo de las galerías, del mundo del coleccionismo. El padre de Conchita fue Juan Valero y fue uno de los primeros grandes ya digo, coleccionistas, de las primeras personas que apostaron por este artista. Esta carnavalada del Diablo Rojo, ambientada a las afueras de Madrid, en Vallecas, ya digo que da miedo, no es como lo de Valle, pues hizo del museo una referencia en Solana. Y no solo no es la única obra de Solana que tenemos. También tuvo sensibilidad Massaveu ya digo, por la pintura asturiana, ¿no? Y bueno, pues recuperó obras, ya digo, tan espectaculares como estas Carrayas, de Ribadeo, de Dionisio Fierros, quizá el primer gran pintor asturiano que vivió de la pintura, ¿no? El Museo de Bellas Artes de Asturias tiene una de las mejores representaciones de Sorolla fuera de Madrid y Valencia, con un número importante de obras del artista, pero sobre todo estas dos que tenemos aquí, que están entre lo mejor de su catálogo. Esta obra de la izquierda es una de las mejores obras de la pintura española de esa época, y desde luego de Sorolla. Estos niños corriendo en la playa ha sido el cartel de la exposición Sorolla y América en Dallas, y ha sido el cartel de la exposición Sorolla en Londres hace unos meses. Con eso ya lo digo todo. Es decir, que son obras, y esta otra que están aquí con las labores de la uva, del pisado de la uva, transportando la uva en Javia, es una obra importantísima, ¿no? Los Sorolla es una auténtica devoción de la familia Massaveu, no solo en esta dación, no se ha detenido ahí, porque les recomiendo que vayan a ver la exposición que está habilitada ahora mismo en la Fundación María Cristina Massaveu Peterson, al lado de las Torres Colón, una maravillosa colección de la que se ha seleccionado la pintura española del 19, a cargo de Javier Barón, en este caso, que ha hecho un montaje espectacular y que, bueno, pueden ver en vídeos y todo antes de visitarlo, porque merece la pena y verán sorollas espectaculares, ¿no? También nos dotó la Dación Massaveu de una obra importantísima que también se ha ido poniendo en valor cada vez más, del final de Picasso, de esa época de Aviñón, un mosquetero con amorcillo y espada, del que hace poco se ha recuperado incluso su título original en francés, y que, bueno, pues es una pieza, sabemos que ese día hizo más óleos, todavía tenía ese nervio, ahí está el recuerdo del Greco, del que tenemos 12 en el museo, le encantaría verlos a Picasso, ¿no? Y bueno, esta obra ha sido también muy relanzada a nivel internacional, sobre todo gracias a su presencia en aquella exposición sobre el Greco y la modernidad que comisarió Javier Barón en el Prado, ¿no? Y aquí está en una sala espectacular en la ampliación, incluso rodeado de dos Fujita, ¿no? Que no era un español en París, era un japonés en París, ¿no? La dación a la que antes me había referido, en este caso de Hidroeléctrica del Cantábrico, en el 2000, no me voy a entretener, ese retrato de Jovellanos, un Jovellanos que estaba empezando a triunfar en Madrid, que estaba desarrollando su carrera, que todavía estaba en torno a los 40 años, un Jovellanos al que Goya, su amigo, homenajea situándolo en un arenal que evocaría el de Gijón, aunque sabemos que Goya nunca estuvo en Asturias, sí en Cádiz. La Dación Massaveu, a la que me acabo de referir, también suma otro Goya que durante mucho tiempo no se expuso porque no se sabía claramente si era Goya. Necesitaban expertizarlo, ¿no? Y lo hicieron dos de las máximas especialistas en Goya, Juliet Wilson y Manuela Mena, que lo estudiaron, y claro que es Goya, y es un Goya importante, es un retrato de Carlos IV, y bueno, pues ya digo, muy distinto del otro, pero podemos ver que el museo ofrece incluso parte de la historia española a través de, por ejemplo, los retratos de los monarcas, ¿no? Bueno, pocos museos en el mundo pueden decir que tienen 12 Grecos, ¿no? Por supuesto, el Prado tiene la mayor representación del Greco, el Museo del Greco de Toledo, que vamos a decir, pero fuera de ahí,
claro, cuando vemos 2 o 3 Grecos en un gran museo de Europa, yo qué sé, de cualquier gran museo, pues ya lo alabamos, ¿no? Pero es que tenemos ese conjunto que llegó, pues sí, que están en Asturias desde el siglo XVIII, tiene una historia muy larga, que me encanta además. Estuvieron en manos de la familia Díaz Campomanes, seguramente estuvieron en la casa de Callés, en Llanera, en la de Oviedo, que es la casa del pueblo actualmente, donde está la sede actualmente del PSOE y el asador de Aranda. Luego de ahí pasaron al monasterio de San Vicente, estuvieron, y lo sabemos, en la iglesia de la actual iglesia de la Corte, la iglesia de San Vicente, estuvieron expuestos colgados allí en el siglo XVIII. Ya digo, con la desamortización en el siglo XIX pasaron al monasterio de San Pelayo, que hereda los bienes de ese monasterio desamortizado, y allí son redescubiertos cuando el Greco empieza a valer dinero y es reclamado por el mercado artístico internacional, ¿no? Es decir, a finales del XIX se empieza a pensar ya en venderlos, y en 1906 las famosas Pelayas venden los cuadros a un particular, un burgués que acababa de comprar el palacio y que tenía un título además nobiliario, el Marqués de San Feliz. Y bueno, para ese palacio destina esos cuadros y paga una fortuna, 30.000 pesetas de 1906. Estuvieron mucho tiempo en Palacio, en el Fontán, luego de ahí pasaron muchas veces a la caja fuerte de un banco, iban a Madrid, venían, pero la oportunidad fue en 2002 cuando la empresa Aceralia tenía que pagar el impuesto de sociedades y se orquesta una operación que salió muy bien. Se tenían que pagar impuestos, esto es público, 18 millones y pico de euros, 700 y pico mil euros, más de 3.000 millones de pesetas se pagaron. Los compra, ya digo, Aceralia para el Estado español y los deposita aquí el Estado español. O sea que no somos conscientes de lo que tenemos. Aquí lo vemos en Barbecho, cuando estuvo en aquella sala, que todo el mundo recordará, en la planta baja, ahora están perfectamente integradas en el discurso. Ya voy acabando. La colección dio un salto de gigante a partir de que bueno, se compran todos estos inmuebles, bueno, en esta ampliación, tanto en la construcción, el proyecto, los concursos, como en la compra de todos estos inmuebles desde la Casa de Oviedo Portal en adelante, se invirtieron, claro, entre una cosa y otra, 30 y pico millones de euros, ¿no? Claro, es que fue muy laborioso, expropiaciones, compras, el proyecto, los retrasos, pero al final en la primavera del 2015, ya con un nuevo director, Alfonso Palacio, con un gran esfuerzo detrás, porque cuando llegó en 2013 este edificio estaba en pañales, sin rematar, sin acabar, se desplegó la colección de una manera increíble, ¿no? Hoy tenemos un museo de más de 8.000 metros cuadrados. Ya digo, con una colección permanente de más de 800 obras en 27 salas, en 3 edificios, y podemos decir que es una de las mejores colecciones. Aquí lo tenemos, ya digo, en la Plaza de la Catedral, donde asoma, ya digo, con este conjunto tan espectacular y con unos espacios que permiten la museografía que todo museo requiere, ¿no? Desde luego es una felicidad entrar al Museo de Bellas Artes de Asturias. Esta obra se titula así, Baiseras, está en la sala de Sorolla, en la que hablaba antes, la que veíamos antes, esos 2 Sorollas. Podríamos colgar 14 Sorollas, pero el montaje que ahora mismo tiene la colección permanente es muy distinto al resto de los museos españoles y es mucho, a mi juicio está muy bien así. Esa colección permanente durará X años, ¿no? Cambiará con el tiempo, ¿no? Pero esa sala 17 está dedicada a mostrar la España blanca, la España de Sorolla, pero está su entorno, está Baiseras, está Mongrel, otros artistas que mostraron una España un tanto dulcificada, una pintura más dulcificada, y luego a continuación ya está la España negra, donde está, bueno, no solo eso, ¿no? Pero un poco buscando ese contraste, ¿no? Regoyos y otros artistas como Nonel o un Romero de Torres muy diferente, es decir, el museo está lleno. Aquí tenemos, pues esto lo hizo el estudio de Pachi Mangado, y aquí tenemos ese desarrollo espectacular del Museo de Bellas Artes. Aquí tenemos el Palacio de Velarde y bueno, toda esa representación, ¿no? Con esos espacios, es una obra de arte en sí misma. Y ya para acabar, que me estoy entreteniendo demasiado, bueno, por tanto, esos hitos fueron muy importantes. Por tanto,
el depósito del Prado, y cómo se fue acrecentando la presencia del Prado en el Museo de Bellas Artes. La dación Massaveu, que fue incorporando poco a poco, una vez que fueron estudiadas, restauradas, catalogadas y presentadas en distintas exposiciones en Oviedo y en Gijón, esas colecciones. Luego, las daciones de Hidroeléctrica del Cantábrico y de Aceralia, aparte de una política de adquisiciones continuada, muy, muy, muy importante. Y el siguiente gran hito fue que Plácido Arango, ¿y cuál es el motivo de esa donación? Plácido Arango, como agradecimiento a sus padres, que eran asturianos, que habían sido emprendedores y que se habían ido a México, donde nace en Tampico en 1931, Plácido Arango, al final, pues ya digo, quiere agradecer ese origen y reencontrarse con Asturias, a la que está vinculada desde hace muchos años, entregando más de una treintena de obras de su colección, y además dejó que el museo escogiera las que mejor le vinieran. Obras que, nuevamente, como en el caso de Massaveu, es muy difícil encontrar, tener la oportunidad y, por supuesto, tener el dinero para pagar un Morales como el que tenemos delante. Pero es que el museo ya había comprado otro Morales. Ahora mismo tenemos 2 obras de Morales, casi nada. Uno de los artistas más valorados por el coleccionismo español, porque el fondo de Plácido Arango es un fondo de arte español, pero no solo lo es de arte antiguo, también de arte contemporáneo. A la derecha, un Juan de Juanes, que no teníamos, por supuesto, y que es carísimo, importantísimo. Adquirir una obra de Juan de Juanes es muy difícil también que haya esa oportunidad en el mercado, ¿no? Ese San Agustín, que es parte de un retablo, que es una obra importantísima nuevamente, ¿no? Bueno, antes que nosotros escogió el Prado. El Museo del Prado, ya digo, recibió una donación en 2015 de Plácido Arango, creo recordar que eran 25 obras, que también completaran sus colecciones, ¿no? En aquel momento no escogieron esta pieza es ahora mismo de todos los asturianos y es un cobre de Coello, un artista muy, muy importante, pero sobre todo es importante porque está hecha sobre cobre. Y hay muy pocos cobres en la pintura española de esta época. Los hay de la pintura flamenca, los que queramos, pero se conservan muy pocos, ¿no? Hay alguno de Murillo, Museo de Sevilla, pero es una pieza, por tanto, rara y que es una de esas cosas que un museo quiere, ¿no? Pero ¿cómo no va a querer, y ya voy acabando, cómo no va a querer un museo esta maravillosa pieza? Ya teníamos un Zurbarán, ese crucificado espectacular de la dación Massaveu. Esto es un regalo, ¿no? Es un regalo. Estamos en torno a 1640 y es un Zurbarán muy distinto, que además nos muestra la versatilidad de un artista que lo mismo hacía un maravilloso bodegón, que hacía una pintura religiosa espectacular y muy efectista dentro del arte de la Contrarreforma. Y esto pertenece a esa producción de obras que hacía para el mercado americano. No olvidemos que España era todavía un imperio en aquella época, un imperio impresionante y enorme. Y este tipo de famas, estas figuras, eran reclamadas por los gobernadores de los virreinatos, y desde Sevilla se enviaban. Es una obra, parece que nos podemos meter casi debajo en el espacio, podemos caminar por esa estancia de la que vemos lo mínimo, ¿no? Es una figura, bueno, esto es una obra que podría estar en el Metropolitan, en el Prado, en el Louvre, en el British, en cualquiera de los grandes museos españoles. La pintura de flores y la pintura en general de naturalezas muertas está muy bien representada en el museo a través de algunos de los mejores bodegonistas de todos los tiempos. La pintura de flores, ese género maravilloso, la tenemos muy bien representada con los Arellano, Yepes, que nos ingresaron gracias a la dación de Massaveu. Pero gracias a Arango entraron piezas del origen del género de la pintura de flores en Madrid en las primeras décadas del siglo XVII, como este maravilloso Van der Hamen, casi nada, o el Loarte que no estoy poniendo. Antes hablaba de Solana, del que tenemos esa mascarada del Diablo Rojo, pero también tenemos una corrida de toros en Sepúlveda, obra importantísima, o un bodegón de primer nivel. Este es el cuarto Solana que tenemos, Cura de Pueblo, que completa perfectamente sus asuntos, una obra muy sobresaliente estudiada por Javier Barón, que asesoró también en qué obras, junto con Alfonso Palacio, decidieron qué obras y él, por supuesto, el coleccionista, qué obras vendrían a Oviedo.
Y esta otra, bueno, también es muy difícil adquirir un Esteban Vicente, ¿no? La pintura española y de los españoles en el mundo también, como Esteban Vicente, que cruzó el charco y se implicó en el expresionismo abstracto americano, y que teníamos gracias a un depósito del Reina Sofía, pero no una obra en propiedad como esta maravillosa, ¿no? También nos ayudó a entender mejor ese periodo difícil del final del franquismo, de la transición, esa pintura, bueno, España estaba todavía casi como en uno de esos billares, ¿no? En un semisótano, ¿no? Equipo Crónica y Arroyo completan también esa representación, pero una de las obras más espectaculares de esa donación es este San Cristóbal de Canogar, artista vivo todavía, representante del grupo El Paso. Esta obra es del año 60, es un San Cristóbal inspirado en el Cristobalón de la Catedral de Toledo, y es una de las mejores obras del artista, y además es una pieza que en el mismo año en que se hizo se expuso en el MoMA de Nueva York, o sea que casi nada el recorrido expositivo que tiene la pieza, ¿no? Podríamos estar hablando muchísimas horas de este museo, de sus colecciones, de la generosidad de muchos artistas, de muchas familias que han donado obras. Tenemos que seguir identificándonos con este museo porque es nuestro museo, y tenemos que decir muy en alto y a todo el que venga pues que desde luego tenemos uno de los mejores museos españoles de bellas artes, que nos permite un recorrido seguro por los últimos 500 años del arte español y por el arte asturiano, especialmente de los siglos XIX y XX. Muchas gracias y bueno, espero que les haya gustado este recorrido, y cualquier comentario, pues nada, estoy a su disposición. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. La verdad que ha sido un verdadero lujo el haberte escuchado en esta charla, donde nos has hecho un magnífico repaso por la historia del museo, por sus fundaciones tan importantes para la ampliación de esta magnífica colección que tenemos. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, quieren comentar algo con Juan Carlos. Sería bueno que las escribieran en el chat como en otras ocasiones Sí. para no activar todos los micros y que pueda interferir una gente con otra. Yo sería lo que haría. A ver. Estoy mirándolo yo también a ver si hay alguna pregunta. Bueno, el museo ahora mismo tiene os recomiendo la exposición de Orlando Pelayo, Exilio y Memoria, que se acaba de abrir y que es un lujo, es un recorrido por toda la trayectoria de este artista. El 6 de julio se inaugura esa mini exposición en torno a Miró, con 2 Mirós de la colección Abanca, y en septiembre-octubre va a haber 2 grandes exposiciones temporales. Una, se titula El Diablo, tal vez, una gran producción de los museos estatales del entorno de los Bruegel. Antes hablaba de Bruegel de Belurs, que andaban por unos ambientes muy selectos. Y después ya también va a haber una gran exposición de los fondos de Telefónica, de Arte de Vanguardias, hasta con 12 obras de Luis Fernández, entre otras cosas, ¿no? A ver si hay alguna cosa por aquí. Algo sobre el ingreso, sí, perdón, a ver, algo sobre el ingreso de las colecciones de arte, sí, pero te lo tenía previsto. El Museo de Bellas Artes de Asturias trabajó también muy bien se me olvidó, con las artes industriales, especialmente durante muchos años, y ahí quiero destacar la labor de Marcos Huelga, que ha muerto recientemente, y que bueno, ha sido un investigador que ha preparado muchísimas exposiciones y que ha gestionado muchas adquisiciones de estos materiales. Tiene un gran fondo, no solamente de artes industriales asturianas, sino también españolas. De alguna manera siempre ha estado presente. Hoy hay un pequeño gabinete en la Casa de Oviedo Portal que se ha ido rotando y se ha seguido trabajando, y ahora pues se va a dotar próximamente una plaza de un especialista de artes industriales para trabajar esos fondos. Tiene un fondo muy, muy rico. Recordamos todos, yo me acuerdo todavía de aquella gran exposición de arte e industria en Gijón, que fue una de las mejores exposiciones, desde luego, de artes industriales que se hizo hasta aquella fecha, pero hubo otras muchas dedicadas a San Claudio, a las planchas, a las estampas también, las vistas de ciudades españolas. Sí, realmente se me había olvidado, el vidrio está muy bien representado, los vidrios de la industria de Gijón, todas las locerías españolas, Sevilla, Nazarache, por supuesto, sí, gracias por recordármelo. Ha sido un viaje, es que
un par de Santa María, como yo, las Magdalenas, no sé qué imágenes, se veía una Magdalena de Maíno, quizá hay una Magdalena de Maíno que fue adquirida, igual que la de Carreño de Miranda. La de Carreño de Miranda hay una Magdalena, sí, se refería a la Magdalena en la sala de Carreño de Miranda hay varias pinturas de este artista y hay una Magdalena, hay otra en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y yo creo que son 3 las que hay del artista. Yo creo que hay otra quizá en el Prado. La academia, sí, son 3. Pues bien, le recomiendo que en la página web del museo, en colecciones puede descargarse publicaciones sobre la colección. Ahí está la de Carreño de Miranda y está la ficha de esa pieza porque fue adquirida por el museo hace ya muchos años. Es decir, es una adquisición. ¿Qué más? Museo, bueno, es que es un museo que todavía, a pesar de que, bueno, que ya se ha incrementado muchísimo el número de visitas, ya está por 110.000, aunque este año no va a contar, evidentemente, se ha trabajado mucho, pero todavía la sociedad asturiana tiene que hacer lo suyo, en mayor medida, y bueno, como hacen los vascos, es verdad que los vascos tienen un museo que lleva más de 100 años con ellos y que están apoyando muchísimo, pero tenemos que ser conscientes de que es muy difícil tener un museo de este calado, que hay que seguir apostando por él y bueno, pues y que, bueno, que todavía es un gran desconocido, claro que sí, es muy desconocido, muy desconocido todavía. A mí me sorprende todavía, ya digo, lo que oigo, los obetenses, muchos de ellos no lo pisan o lo han visto hace muchos años y no son conscientes de la evolución, porque no olvidemos que esa evolución se ha producido en un tiempo de una Asturias, bueno, que Asturias ha estado en una crisis profunda, y bueno, pues que esas daciones, ¿vale? Es que esas daciones han sido, bueno, es que dejan con los dientes largos a cualquier gran museo, ¿no? Nuestra colección está casi pareja a la de Bilbao. Y claro, no somos la sociedad vasca, no tenemos ese dinamismo ahora mismo, no tenemos ese apoyo, esos financieros, esos ingenieros que están ahí siempre apoyando el Museo de Bilbao, ¿no? Es decir, tenemos que redoblar los esfuerzos, ¿no? Hemos tenido la suerte de contar con Plácido Arango, con tantos otros, la familia Masabeu, porque, oye, podían haber liquidado todo con dinero, pero es que hicieron un gran esfuerzo también, ¿no? Por hacer ese pago con cuadros, ¿no? Bueno, pues nada, está ahí Paco Fres, no hay mucha gente conocida. Va a haber visitas, ya hay visitas, hay visitas pues ya digo, se pueden concertar. Hay visitas a lo de Orlando Pelayo. Yo estoy haciendo visitas también este verano a la exposición porque la organizamos entre Alfonso y yo, la comisaríamos los dos. Si en algún momento, a través de Ketina o lo que sea, queréis que os haga un pase a vosotros, pues me lo dices, Ketina, juntamos una serie de gente que quiera y buscamos un día y lo hacemos sin problema una tarde, ¿vale? Y Pues para lo que muchísimas sea, gracias. estamos para eso, para dar a conocer el museo, que es lo único importante. Nosotros solo somos transmisores que pasaremos. El museo es lo que tiene que quedar, para siempre, para todos. Pues muchísimas gracias por el ofrecimiento, que te recogemos el guante, encantados. Y que sepáis que se ha grabado la charla, os la enviaremos a todos por correo electrónico, como hacemos con las mesas del Románico. Y ha sido un verdadero placer. De verdad que Para mí, muchísimas encantado gracias. de hablar del museo y de estar con vosotros, aunque sea así, a distancia, y bueno, ya nos veremos en otra ocasión. Pero bueno, la verdad que eso de estar en distancia, la verdad que nos acerca a gente, porque sé que Jorge creo que está Sí. desde Santo Domingo y desde Genial. otros lugares que Sí, también es otra esto hace, ventana. claro, y hace que el museo también se conozca allende los Mm, mares, como decimos en Pues sí, Asturias, ¿verdad? pues sí, genial. Pues muchísimas gracias a la Fundación y bueno, y a ti por organizar todo esto y a Rebeca y bueno, muchas gracias por solventar esos problemas técnicos que tuve. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y ha sido un placer, de Bueno, verdad. muchas gracias. Hasta Pues luego. nada, hasta la vista. Adiós, muy buenas tardes.